Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que ustedes se encuentren bien junto a su familia, junto a sus cercanos, en base a todo lo que ha ocurrido en esta contingencia nacional. Ya es bastante tiempo de la última sesión de clases que tuvimos, 2 meses, quizás un poco más, y el objetivo de este video es poder recapitular, poder hacer una especie de síntesis de los aspectos más importantes que hemos revisado durante el semestre para poder concluir de la mejor manera posible este semestre académico en nuestra asignatura, que es la construcción del conocimiento científico infantil, y en particular en el taller o en el módulo de química. Así que para ello voy a comenzar recordando nuestra primera actividad, que se trataba de analizar 3 casos en los cuales se daba la imagen que está presente en la diapositiva, se daba un pequeño texto y en el cual se pedía identificar qué tipo de fenómeno era el que estaba ocurriendo y además emanar algún tipo de explicación. En el primer caso, el caso 1, se mostraba la imagen de un barril de chicha y se pedía identificar el fenómeno. Y recordando, el fenómeno que se identificó aquella vez es la fermentación del jugo de manzana o el jugo de uva, pero era la fermentación de un jugo. En el segundo caso, se explicaba que un perfume quedaba parcialmente tapado y el perfume al otro día había desaparecido, comillas, desaparecido, y como curso llegamos a la conclusión de que el fenómeno en estudio era la evaporación del etanol, que la mayoría de los perfumes tienen algún grado de alcohol. Y en el tercer caso teníamos una taza de café, una taza de té, con un poco de azúcar que se le estaba agregando, en la cual el fenómeno que identificamos fue la disolución del azúcar. En el primer caso, en el caso de la chicha, la explicación que reunimos como curso fue que estaba ocurriendo un proceso, un cambio químico, debido a que la manzana, el jugo de la manzana, el jugo de la uva, estaba cambiando químicamente y lo cual tenía aspectos y propiedades y características, este producto final, bastante diferentes del producto inicial como el jugo. En el caso 2 y 3 coincidimos en que el proceso era un proceso físico en el cual se estaba evaporando el etanol en el caso 2 y en el caso 3 está ocurriendo la disolución de un compuesto como el azúcar en agua. Así que por lo tanto, en base a esos 3 aspectos, identificamos un fenómeno de interés y además intentamos buscar una explicación de por qué estaba ocurriendo aquel fenómeno. Y la idea era recopilar algún tipo de información respecto a las concepciones previas que ustedes tenían respecto a cambio químico y cambio físico. Y recuerdo que en la pizarra buscamos algunos aspectos más concordantes como el grupo curso, después de que se hizo cada grupo su trabajo particular. Así que les dejo ese aspecto, que recuerdo que varios de ustedes, si es que no la mayoría, lo anotó en su cuaderno, los aspectos más importantes que concluimos. Así que a modo general, a grandes rasgos, eso fue lo que trabajamos. Y el motivo por el cual empezamos nuestro curso con este aspecto es que desde el punto de vista del conocimiento, una de las áreas de gran importancia para poder desarrollar algún tipo de actividad en aula, se trataba de identificar las concepciones alternativas que tienen los estudiantes respecto a algún fenómeno en particular. En este caso fue el tema de cambio químico y cambio físico. Así que eso se los dejo también como un recordatorio, es que las concepciones previas o alternativas son un pilar fundamental para el diseño de actividades de secuencia de enseñanza-aprendizaje, como lo acabamos de hacer acá. Posteriormente, lo que hicimos fue llevar a un tema más conceptual, lo que trataba un cambio químico y un cambio físico, y dijimos que un cambio químico, perdón, son aquellos cambios en los cuales la materia se transforma de otras sustancias diferentes con propiedades y características distintas. Y por eso decíamos que desde el jugo de manzana, en el caso de la fermentación del jugo, desde el jugo de la manzana, un azúcar, se ocurría un proceso químico debido a que las propiedades y características del producto final, que es etanol, son bastante diferentes. Y por otra parte, teníamos el cambio físico, en el cual son aquellos cambios en los cuales la materia no cambia su naturaleza química, pero sí su estado. Y el más clásico es los cambios físicos del agua. El agua se congela, se solidifica, se evapora, se funde.
pero no obstante sus propiedades siguen siendo las propiedades del agua. Así que de esta manera pudimos consolidar en esta primera sesión, después de la segunda sesión, si no mal lo recuerdo, consolidar de que existían cambios químicos y cambios físicos y que tenían distintos aspectos de interés. Posteriormente, la segunda actividad que trabajamos con bastante desarrollo y detalle fue lo que estaba relacionado con esta imagen, con la imagen de la ebullición del agua, que al igual que el caso anterior, se pidió que identificáramos un fenómeno. Y por eso la pregunta número 1 decía qué tipo de cambio está ocurriendo en la imagen y cómo justificarían la respuesta. Si se acuerdan, en esta imagen podíamos identificar que la ocurrencia de dos fenómenos. Un fenómeno efectivamente es la ebullición del agua, pero por otra parte el otro fenómeno que está ocurriendo es la combustión del gas. Por lo tanto, las respuestas podrían ser determinadas desde esos dos puntos de vista. Lo que ocurrió en nuestra sesión fue que ustedes, o todo el grupo curso, trabajó en base a la ebullición del agua, ¿sí? Entonces, como justificación, a modo general, encontramos de que la energía que está absorbiendo el agua desde la combustión del gas producía que este cambio físico, ¿cierto? Este cambio del estado líquido a estado gas. En cuanto a la pregunta 2, cuando el agua cambia de estado, ¿cómo podríamos confirmar que solo sigue siendo agua y no otra sustancia? La respuesta para ello fue que podríamos intentar condensar el agua con algún tipo de sistema de enfriamiento sobre el recipiente que se está haciendo calentar, y podríamos buscar cambiar nuevamente el estado del agua desde un estado gaseoso hasta el estado líquido y hacer un análisis posterior respecto a ello. Ese podría ser un método en el cual podríamos confirmar de que el agua sigue siendo agua y no ha cambiado sus características y propiedades químicas. ¿Cómo podría representar este cambio que experimenta el agua? Bueno, los dibujos fueron bastante variados. Algunos dibujaron las partículas, las moléculas de agua que estaban moviéndose dentro de este recipiente y que de alguna manera estaban saliendo del recipiente hacia la superficie y hacia el aire, por así llamarlo. Y por otra parte, la otra pregunta tenía relación con la combustión del gas, que produce energía, como podríamos saberlo, y efectivamente a lo que llegamos es que la combustión sí produce energía y que por eso liberaba esta energía en forma de calor que podía ser absorbido por otro sistema, como era el recipiente con el agua. ¿Y cómo lo podríamos saber? Efectivamente de esa manera, porque un segundo recipiente está interactuando con la llama y está habiendo un intercambio energético. La pregunta 5 es ¿por qué la combustión del gas natural o gas licuado produce energía? Llegamos a la conclusión de que la energía estaba, entre comillas, almacenada en los enlaces de las moléculas, y cuando estos enlaces se forman y se rompen hay una diferencia de energía, y que en este caso era una liberación de energía, y por eso es que podíamos decir que la combustión produce energía térmica en este caso. Y finalmente la pregunta esa de dónde crees que proviene la energía es exactamente lo mismo, vienen de los enlaces, y también le pedí que lo dibujáramos. Todos los grupos salieron a la pizarra a dibujarlo, me imagino que recordarán que algunos grupos lo dibujaron a nivel atómico, a nivel nuclear, la interacción de electrones, estos movimientos electrónicos, el de los enlaces, otros dibujaron algunos esquemas de esferas con varillas, que los enlaces se rompían, y eso fue como algo bastante interesante, que la gran mayoría de los grupos tenían algún aspecto similar en sus dibujos y que tenían relación con que la energía provenía de la ruptura y formación de enlaces, pero lo interesante fue que los dibujos no todos eran iguales, pero apuntaban al mismo fenómeno. Por lo tanto, esa era otra manera que discutimos en la clase, en la cual podríamos extraer la concepción previa. Una concepción previa se puede extraer desde un punto de vista de una respuesta verbal, de una respuesta escrita, pero también puede ser a partir de un dibujo, como lo acabamos de hacer o como lo hicimos aquel día en la clase. Y que estas metodologías o estrategias les podría servir para cuando ustedes quieran enseñar en algún curso, no solamente ciencias, sino que cualquier tipo de contenido, les podría servir para extraer concepciones y quizás más información de la que uno querría. Posteriormente seguimos trabajando con el mismo fenómeno y lo importante, el énfasis que intentamos hacer acá es en el cambio de estado del agua. Y dijimos de por qué
la pregunta era por qué el agua es capaz de cambiar de estado y qué aspectos crees que son los que determinan que pueda producir que el agua se bulla. La respuesta que llegamos como después del trabajo grupal fue que la energía que estaba liberando la combustión estaba siendo absorbida por el agua y de esta manera el agua llevaba a su punto de ebullición, que dijimos que el punto de ebullición era cuando se igualaba la presión atmosférica con la presión del gas, y de que de esa manera al llegar a esa temperatura el líquido en este caso podía cambiar de estado. Y la pregunta 2 es si calentamos el agua como se muestra en la imagen, ¿qué podríamos decir de su masa transcurridos 5 minutos? Y todos concordamos de que la masa no iba a ser constante, que la masa del agua iba a comenzar a disminuir porque estaba cambiando de estado y el recipiente no tenía alguna suerte de tapa, por así llamarlo, que impidiera que esto ocurriera. Por lo tanto, lo que ocurría era que la masa del agua iba a disminuir. El otro aspecto que es de gran importancia, le insisto, es que la combustión del gas está liberando energía y esta energía la está absorbiendo el líquido y por eso es capaz de ebullir. Y la pregunta 3 era: ¿qué modificación podrías proponer para que la masa del agua se mantenga constante y que no se detenga la ebullición? Y aquí nuevamente se pidió realizar un dibujo, y si recuerdan, hubo algunos dibujos que tenían algún tipo de, como un circuito, que desde el final, en la parte superior del recipiente, se le colocaba algún tipo de cañería que lo hiciera volver al principio, a la base del recipiente. Lo importante es que a modo grosso la mayoría justificó su respuesta con una tapa, pero llegamos a la conclusión de que esa tapa no puede ser de cualquier material, sino que si queremos que la masa se mantenga constante dentro del recipiente de agua, el material del que está hecho la tapa no debería ser permeable a gases, ni menos a líquidos, y además no debería absorber agua. Por lo tanto, eran algunas propiedades o características del material con que se fabrique la tapa para mantener la masa constante a medida que estoy en el agua en ebullición, que se deberían tener presentes para el fin que se quiere proponer. ¿Okay? Posteriormente dijimos que después de que propusimos la solución anterior, una tapa con ciertas características, ¿cierto? La situación fue que imaginen que el agua se encuentra en ebullición y su masa se mantiene constante, o sea, logramos el objetivo de la pregunta anterior. Y lo que se desea es que la masa del agua no varíe y que su temperatura se mantenga lo más alta posible, una vez apagada la llama del gas, y para ello un compañero te sugiere que trasvasijes el agua a un termo donde se podría cumplir estas condiciones. La pregunta A tenía relación con que si creen que esa era una solución plausible, y por qué. Y efectivamente dijimos que sí era una opción plausible porque dentro del termo el agua se mantenía a una temperatura alta, su disminución de temperatura era bastante más lenta y la masa se mantenía constante. Por lo general la variación de masa era prácticamente despreciable. Llegamos a la pregunta de por qué el termo era capaz de mantener el agua a una temperatura muy alta o que baje lentamente y su masa constante, y dijimos de que el material que estaba hecho el termo tenía estas propiedades. Y hablamos de que un termo ideal sería un termo que en su interior tenga algún tipo de vacío, ya que para que exista algún tipo de transferencia térmica debería haber algún tipo de materia. Pero cuando hay vacío, al no haber materia, no hay con quien se pueda compartir esta energía, por lo tanto la energía se mantiene dentro del sistema de interés, que en este caso es el agua con el termo. Y ustedes hicieron un último dibujo de un termo, y la mayoría ya conocía más o menos el diseño interior de un termo, por lo tanto no tuvimos tantos problemas en pensar en el termo. Lo que sí es que llegamos a la conclusión de que mientras menor cantidad de materia tenga el termo en su interior, me refiero a este material del que está diseñado el termo, la transferencia energética va a ser bastante menor y se va a mantener la temperatura constante o muy alta por mucho más tiempo. ¿Qué fue lo que hicimos en estas clases? Porque fueron varias, fueron alrededor de tres o cuatro, no recuerdo exactamente, yo diría que fueron tres. Trabajamos varios conceptos, como por ejemplo sistema, entorno y universo, tipos de sistemas y sus implicancias, ley de conservación de la masa, ley de conservación de la energía, reacciones endotérmicas y exotérmicas, vimos algunos ejemplos. Vimos cambios químicos y cambios físicos y tipos o formas de energía.
Y por otra parte, desarrollamos o intentamos trabajar algún tipo de habilidades científicas, por ejemplo, identificar fenómenos, proponer hipótesis, que fue lo que hicimos en todas las actividades, y buscar algún tipo de explicación o quizá algo bastante más elaborado o con un fin un poco más profundo, podría ser algún tipo de argumentación científica. Y esto lo hicimos a través de la indagación o la indagación científica en particular. ¿Qué aspecto yo les puedo recordar de las clases que vimos? Es que de todos los conceptos que están en el cuadro de la izquierda, nosotros o lo que intentamos hacer fue que trabajar ejemplos concretos en los cuales ustedes puedan evidenciar la manera de extraer alguna concepción previa de algún grupo de estudiantes con respecto a un fenómeno. El fenómeno puede ser variado, puede ser cualquier fenómeno que apunte al objetivo o al resultado de aprendizaje que uno desea. Yo utilicé calentar agua, me pareció un ejemplo bastante cotidiano, pero eventualmente podría ser cualquiera. ¿Qué es lo que uno tiene que intentar buscar? Cuadrar es que el concepto y la habilidad que yo quiera desarrollar, el fenómeno sea capaz de extraer la concepción o sea capaz de trabajarlo, ya sea para extraer la concepción o para consolidarlo o para aplicar el contenido, que eso es más o menos uno de los aspectos más importantes que uno trabaja al momento de diseñar actividades. Así que eso más o menos fue la primera parte del curso, que fue un trabajo bastante más grupal, eh, donde hubo, a medida que avanzó el semestre, las clases, llegaron más grupos, por lo tanto se tornó una discusión bastante enriquecedora respecto a todos los aspectos y opiniones y concepciones que tenían por grupo. Las concepciones también se pueden trabajar desde un punto de vista individual y ahí netamente es un empleo del criterio del profesor de ustedes, en estos casos cuando vayan a diseñar alguna actividad para implementarla en aula. Va a depender de muchos aspectos, pero todos esos aspectos quedan a criterio de ustedes. El criterio que usé yo fue trabajar las habilidades y los conceptos a nivel grupal, grupos pequeños, recuerdo por lo menos al principio de 3 4 estudiantes, pero se puede trabajar de grupos más mayores, grupos menores, individual incluso. Todo va a depender del tipo de actividad, el tipo de instrumento, el tiempo que se tenga y todos los aspectos que más o menos ustedes ya deben manejar de lo que uno tiene que trabajar en el aspecto de aula, aspectos más formales y más del momento en la clase. La distribución de las mesas, ustedes, me imagino que ustedes ya tienen bastante claridad de eso, pero lo más importante, a mi juicio, para diseñar una actividad es la identificación del fenómeno, que el fenómeno apunte directamente a los conceptos y a las habilidades que uno quiere desarrollar o que bien quiere conocer el estado inicial de los estudiantes respecto a su desarrollo. Posteriormente hicimos un trabajo desde el punto de vista más teórico y en este aspecto comenzamos con más o menos definir lo que era la termodinámica y dijimos que la termodinámica es el área que estudia la forma de transferir la energía entre los sistemas, su entorno y el universo, que emanan de los cambios físicos y cambios químicos. Y aquí nosotros ya más o menos conocemos lo que era un cambio químico, un cambio físico, por lo tanto ahora ya podemos saber que este intercambio ocurre entre algunos aspectos que estamos trabajando. Por ejemplo, nosotros trabajamos la ebullición del agua y lo comparamos con el ambiente, por ejemplo, cuando dijimos que el agua perdía su masa cuando no tenía tapa. La termodinámica, desde el punto de vista de la química, lo trabaja desde dos aspectos, desde el aspecto del calor o el trabajo. El calor es la forma de transferir energía entre un sistema y su entorno debido a que entre ambos existe una diferencia de temperatura. Por ejemplo, si vemos la imagen que está abajo a la izquierda, podemos ver que hay dos sólidos, o el diagrama muestra que hay dos sólidos que tienen distinta temperatura. Y estos sólidos podrían llegar a un equilibrio térmico solo cuando estos dos tienen contacto directo, que es lo mismo que ocurría con el termo y el agua caliente. Si es que no hay algún tipo de masa, de materia que esté interactuando con otra, jamás va a haber un intercambio térmico, o bien si hay poca masa, esta transferencia va a ser bastante mala y por eso podríamos mantener el agua con bastante más temperatura mucho más tiempo. Y otra manera de transferir energía es el trabajo. Y el trabajo es la forma de transferir energía entre un sistema y su entorno debido a que se ejerce una fuerza sobre un cuerpo y desplazarlo. Por ejemplo, la imagen de las personas que están empujando un bloque, ¿cierto? Este aspecto se trabaja también desde el punto de vista químico, también desde el punto de vista físico, pero lo que vamos a trabajar con mucha mayor preponderancia va a ser los cambios que tienen desde el punto de vista térmico. Para continuar, también discutimos los tipos de sistemas termodinámicos y dijimos que
había que delimitar qué cosa era un sistema. Dijimos que un sistema es cualquier objeto que se puede tratar de estudiar. Por ejemplo, para nosotros, cuando trabajamos en la ebullición del agua, nuestro sistema efectivamente era el recipiente con el agua caliente, el agua de ebullición. Y el resto, por ejemplo, el ambiente, era el entorno. Y de esta manera la termodinámica separa el sistema y el entorno. Y este sistema con este entorno están separados por lo que se llama el límite del sistema. Y todo este conjunto existe como lo que llamamos el universo. Por lo tanto, ahora ya vamos a trabajar desde un punto de vista más técnico, más conceptual, y podemos hablar del entorno, del sistema y del universo. ¿Ok? Ejemplos, o sea, tipos de sistemas termodinámicos son tres, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha. Está el sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema aislado. El sistema abierto es, por ejemplo, en la imagen de abajo muestra tres ejemplos y dice que el sistema abierto es un vaso que no tiene ninguna tapa, que podría ser eventualmente el mismo recipiente que calentamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? El agua de ebullición. ¿Qué es lo importante? Es que el sistema interactúa con materia y energía con el entorno. Por ejemplo, la energía se estaba disipando desde el agua hacia el entorno y el volumen del agua no era constante porque no tenía una tapa, ¿cierto? De esa manera podemos saber de que la energía y la masa de un sistema puede variar, ya no es la misma cuando está un sistema abierto. Cuando trabajamos con un sistema cerrado, la gran diferencia es que efectivamente hay un intercambio energético entre el sistema y el entorno, pero la masa se mantiene constante. Y por ejemplo, el caso que muestra en la imagen inferior es un vaso pero con una tapa. Y esta tapa impide que el volumen del agua varíe, pero efectivamente por las paredes de este vaso sí se puede transferir energía. Y finalmente, un sistema aislado es un sistema que no intercambia ni energía y tampoco intercambia materia con el entorno. Y de esta manera, un ejemplo que ya lo trabajamos en las clases anteriores era el termo. El termo, un muy buen termo, es un termo que impide el intercambio energético y el intercambio de masa entre el sistema, que es el termo, y el entorno, que es el ambiente. Así que, a grandes rasgos, tenemos tres sistemas: intercambia energía y materia al abierto, solamente intercambia energía en el sistema cerrado, y el sistema aislado no intercambia ni materia ni energía. Vimos también algunos ejemplos de reacciones químicas, que el primer caso era de la fermentación de la chicha, y también vimos algún tipo de ecuaciones químicas, y lo que quiero dejar en claro con esta diapositiva es esta diferencia que hay entre una reacción química y una ecuación química. Por una parte, una reacción química es un proceso en el cual una sustancia o un grupo de sustancias cambia para formar una u otras sustancias nuevas. Y el ejemplo que vimos fue efectivamente la fermentación del jugo, y también vimos el del caso de la ebullición del agua, vimos que también la combustión era una reacción química. Y por otra parte, una ecuación química es una representación simbólica para mostrar qué sucede durante una reacción química. En la imagen inferior tenemos dos casos. El de la izquierda es la combustión de gas, y en la derecha tenemos el proceso químico que está ocurriendo desde el punto de vista de la representación gráfica. El metano, que está dibujado con el átomo de carbono con una esfera negra, con esferas grises de menor tamaño, que son los hidrógenos, se combina con oxígeno, y estos producen dióxido de carbono y agua. Lo que ejemplifica esa imagen es que está ocurriendo un reordenamiento atómico y tiene directa relación con que ese proceso es un proceso químico, debido a que las características físicas y químicas del metano con el oxígeno son diametralmente distintas a las características físicas del dióxido de carbono y el agua. Por lo tanto, ese esquema está representando una reacción química. Por otra parte, cuando uno trabaja esta misma reacción química desde un punto de vista simbólico, con simbología característica de la química, que son los átomos, ¿cierto?, de la tabla periódica, uno habla que está representando esa reacción química de combustión, lo está representando en una ecuación química.
Y esta ecuación química tiene diversos aspectos de interés que tenemos que más o menos reconocer e identificar. Por ejemplo, cuando vemos que aquí dice CH4, ese CH4 es la fórmula molecular del gas metano, ¿sí? Que es el combustible que se va a quemar cuando ocurre este fenómeno que estamos viendo en la imagen de la izquierda. Fíjense que el metano, en una reacción, en una ecuación química, indica su estado físico. Dice que el estado físico es gaseoso, ¿sí? Se suma, el símbolo más indica que se combina, que se hace reaccionar con oxígeno, fíjense, O2, el oxígeno, que también se encuentra en estado gaseoso, pero indica que hay un número 2 aquí adelante. Este número 2 indica la cantidad de moles que reaccionan de cada una de las especies. Por ejemplo, en el caso del metano, aquí no hay ningún número escrito, y cuando eso ocurre, uno inmediatamente lo asocia que hay un número 1. Por lo tanto, la reacción indica que un mol de metano, en estado gaseoso, se combina o se hace reaccionar con 2 moles de oxígeno, que también se encuentra en estado gaseoso, ¿cierto? Y toda esta zona se llaman los reactivos, la que está con un color violeta. Esta zona de los reactivos se separa de la zona de los productos por esta flecha. Y esta flecha indica que produce algo. La reacción produce, la combinación de estas dos sustancias produce otro tipo de sustancias que tienen características diferentes. En este caso es un mol de CO2 que se encuentra en estado gaseoso y también se producen 2 moles de agua que en este caso están en estado líquido. Los estados de agregación que se suelen usar son sólido, líquido y gas, y también puede ser en estado acuoso, cuando alguna sustancia está disuelta. Y esta zona que está en verde se llama los productos. Insisto, esto está separado por esta flechita que está aquí en medio. Productos y reactivos pueden haber un producto, dos reactivos, tres reactivos y un producto. Puede ser, es bastante variado, depende de la reacción química, no hay ninguna regla. Lo que sí importa es que tenemos que tener presente de que se deben igualar la cantidad de átomos que están presentes en reactivos y productos para que se cumpla la ley de conservación de la materia. Por ejemplo, aquí hay un átomo de carbono y hay un mol de carbono, por lo tanto solo un átomo de carbono, y fíjense que aquí en los productos también solo hay uno. Fíjense que hay cuatro átomos de hidrógeno, y en este caso hay 2 átomos de hidrógeno, pero se multiplican por ese número del índice estequiométrico, por lo tanto serían 4 átomos de hidrógeno. Y finalmente hay 2 por 2, 4 átomos de oxígeno, y uno ve que en el CO2 hay 2 átomos de oxígeno y se suman con este 1 por 2 que indica la cantidad de moles de agua. Por lo tanto, aquí en el agua hay 2 átomos de oxígeno y en el CO2 hay 2 átomos de oxígeno. Y su suma corresponde a 4, al igual que los reactivos. Y por eso nos indica que la reacción está equilibrada. ¿Cómo se lee esta reacción química cuando uno la tiene equilibrada o balanceada y tiene todos sus aspectos como está escrito en la imagen? Se lee, voy a ir desde izquierda a derecha. Un mol de metano en estado gaseoso reacciona con 2 moles de oxígeno en estado gaseoso y producen un mol de dióxido de carbono en estado gaseoso junto con 2 moles de agua en estado líquido. Esa es la manera de poder leer una ecuación química que insisto que es la representación simbólica del mismo fenómeno que está ocurriendo aquí a la izquierda, este fenómeno de ruptura y formación de nuevos enlaces. Estas reacciones químicas pueden tener 2 tipos de aspectos. Uno de ellas es reacciones endotérmicas y la otra que son exotérmicas. Las reacciones endotérmicas son aquellas reacciones que al producirse absorben energía del medio, es decir, la energía, comillas, se guarda en los enlaces de los productos. Un ejemplo es la fotosíntesis. Entonces, cuando ocurre esta reacción, para que ocurra, el entorno le tiene que entregar energía al sistema. Y por su parte, cuando hay una reacción exotérmica, son aquellas reacciones que al producirse liberan energía al medio y se registra un aumento de la temperatura. Por ejemplo, una reacción de combustión como lo vemos aquí en el fósforo o como lo vimos en el caso anterior de la ebullición del agua. En este caso, el sistema le está entregando energía al entorno y por eso uno siente que alrededor del fósforo se calienta, ¿cierto? Hay un aumento de la temperatura. Estas reacciones exotérmicas o endotérmicas se determinan por una propiedad de la materia que se llama entalpía, que se simboliza con una letra H,
Y es uno de los aspectos fundamentales de la primera ley de la termodinámica que también pudimos trabajar en alguna parte, en algún aspecto durante las sesiones del curso. Como para recapitular y concretar lo que más o menos trabajamos de primera ley de termodinámica, es que dijimos que esta primera ley se basa en la ley de conversión de la energía y establece que la energía no se puede destruir ni se transforma, ¿cierto? Perdón, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es posible demostrar el cambio de energía interna de un sistema entre el estado inicial y su estado final, ¿cierto? ¿Y cómo se calculaba? Nosotros esto no lo vimos directamente, lo vimos directamente con la entalpía, pero aquí les doy el ejemplo más general que la entalpía, y es que el delta significa variación, la variación de la energía se calcula como la energía final, que para nuestro caso son los productos, menos la energía inicial, que en nuestro caso son los reactivos. En química se estudian los cambios asociados al sistema. Por ejemplo, un matraz, una combustión que puede dentro del matraz poder una combustión de un fósforo, y no a los alrededores. Siempre se estudia el sistema y por eso es fundamental identificar cuál es el sistema en estudio. Y por lo tanto, esta primera ley se escribe de la siguiente manera. La variación de la energía se calcula como Q más W. Q, que representa lo que es el calor, y W es el trabajo, que ya vimos en los casos anteriores que son las dos maneras que se puede transferir energía entre un sistema y otro o entre el sistema y el entorno. Esto quiere decir que el cambio de energía interna es la suma del intercambio de calor entre el sistema y los alrededores y el trabajo realizado por el sistema o sobre el sistema. La primera ley, como dijimos, se puede expresar de esa manera y podemos tener algún tipo de información respecto al valor que puede tener el Q, que es el calor, o el W, que es el trabajo. Por ejemplo, si el calor es mayor que 0, significa que se añade calor al sistema. El entorno le está entregando calor al sistema. Si es que el trabajo es mayor que 0, se efectúa un trabajo sobre el sistema. Si Q es negativo, si el calor es negativo, significa que se transfiere calor desde el sistema al entorno. O bien, si es que W, el trabajo es negativo, significa que el sistema efectúa trabajo sobre el entorno. En el caso del calor, que es el principal que vamos a analizar en este curso, por lo menos en esta primera parte, es que estas variaciones térmicas de una reacción se analizan desde el punto de vista de la entalpía. ¿Se acuerdan que hace las diapositivas anteriores dijimos de que eran unos aspectos fundamentales de la primera ley? Así que lo vamos a analizar desde este punto, del punto de vista de la entalpía. Y esto fue lo que sí vimos en el curso, que la variación de la entalpía se calculaba con la entalpía final, con la entalpía de los productos, menos la entalpía inicial de los reactivos, ¿cierto? Y dijimos que si es que había un delta H de la reacción era positivo, era un proceso endotérmico, y dijimos que este de aquí abajo es delta H negativo, por favor, no es positivo, cuando delta H es menor que 0, es un proceso exotérmico, ¿sí? Por ejemplo, cuando mezclo carbono en estado sólido y lo mezclo con oxígeno gaseoso para producir dióxido de carbono en estado gas, vemos que el delta H es delta H negativo, tiene menos 393,5 kJ por mol. Y eso significa de que este es un proceso exotérmico, significa que el sistema cuando ocurre esta reacción química libera esa cantidad de energía al entorno. Y por otra parte, cuando vemos un cambio de estado, por ejemplo, entre agua en estado líquido, cuando pasa a agua a estado gaseoso, vemos que la entalpía de la reacción, que en este caso le llama entalpía de vaporización, ya que está ocurriendo el cambio de estado del agua, son positivos 44 kJ. Significa que el entorno para que ocurra esta reacción le tiene que entregar 44 Joule para que ocurra este cambio de estado. ¿Ok? Les recuerdo por favor que corrijan o que anoten por ahí que la entalpía es menor que 0 para un proceso exotérmico como el caso A, que está en caso rojo. Cuando uno trabaja la entalpía de distintas reacciones, este valor de entalpía de la reacción va a depender de los estados físicos en el que se encuentran las especies que están participando. Por ejemplo, si vemos el primer caso, metano en estado gas, un mol de metano en estado gas reacciona con 2 moles de oxígeno en estado gas, producen 1 mol de dióxido de carbono en estado gas y 2 moles de agua en estado líquido. Y vemos que la entalpía de la reacción son menos 890,4 kJ. Y si vemos el mismo caso, metano en estado gas, con oxígeno en estado gas,
con CO2 producen CO2 con estado gaseoso y producen 2 moles de agua en estado gaseoso, vemos que la variación de entalpía es menor, libera menos energía cuando cuando ocurre este proceso y el agua termina en estado gaseoso. Fíjense que son menos 802 kJ lo que se liberan y no 890,4 negativos que se liberan. ¿Ok? Por lo tanto, es determinante identificar de forma correcta las especies que están participando y el estado físico en el que se encuentran. Y por otra parte, en las reacciones inversas, la entalpía de la reacción tiene la misma magnitud, el mismo valor numérico, pero con símbolo diferente. Fíjense que la misma reacción que está arriba, un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno, producen 1 mol de CO2 y 2 moles de agua en estado gas. En la reacción, en ese sentido, de izquierda a derecha, ocurre una liberación de 802 kJ. Pero fíjense que si ahora invertimos la reacción y decimos que el CO2 y el agua son los productos, los reactivos, perdón, vemos que al formarse metano, y agua y oxígeno, ahora son positivos 802 kJ. Por lo tanto, lo que quiere decir estas dos imágenes que están acá es que cuando un proceso en un sentido, por ejemplo, de metano a oxígeno produce CO2 y agua, libera esta cantidad de energía, para que ocurra el proceso inverso, se va a requerir inyectar al sistema la misma cantidad de energía, porque son procesos inversos, ¿ok? Por lo tanto, no se olviden de eso, que solamente cambia el signo, pero mantienen el mismo valor de magnitud. Con esta diapositiva doy por terminado este pequeño video con los aspectos más importantes que realizamos durante el curso. Les dejo abierta la opción de que me escriban por correo. Les voy a mandar un mensaje con mi correo electrónico. Lo van a poder ver aquí abajo en el video. Así que cualquier tipo de consulta, duda, me la pueden hacer llegar respecto al contenido. Y le pido que también revisen sus apuntes respecto a las actividades que realizamos al principio para que podamos complementar eso que hicimos de forma presencial con esto que hicimos de forma virtual. Y cualquier tipo de mensaje o requerimiento, solicitud, lo van a tener a través de la plataforma del aula virtual, así que también le pido que estén atentos con ello. Así que espero que estén muy bien y que nos podamos encontrar de alguna manera lo más pronto posible. Cuídense.